Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Te expulsamos! ¡Dios mío! Hemos estado esperando pacientemente. Algo que ya había sentido. Uf, después de tanta espera por fin llegó El Conjuro 4, Últimos Ritos, y la pregunta que todos nos hacemos es inevitable: ¿estará a la altura de las entregas anteriores o será la típica secuela que solo busca alargar la franquicia? Lo cierto es que James Wan y Peter Safran vuelven a estar detrás de la producción, y Patrick Wilson junto a Vera Farmiga regresan para dar vida una vez más a los legendarios Warren. Esta vez la pareja de investigadores paranormales estaba lista para retirarse, pero una familia afirma ser acosada por una entidad demoníaca que los obliga a volver al juego, aunque lo más inquietante es que el caso real en el que se inspira esta historia se mantiene en secreto. ¿Será este el capítulo más aterrador del universo Conjuring o un simple eco del pasado? Prepárate, porque vamos a descubrirlo. Todo comienza en 1964, cuando los Warren acuden a visitar a una joven en una tienda de antigüedades, pues esta había solicitado su ayuda con suma urgencia. La muchacha relata que su padre aseguraba sentir presencias extrañas. Cada madrugada las puertas aparecían abiertas, escuchaba voces en la oscuridad y aunque ella en un inicio no le creía, pensando que todo era producto de la edad, un día llegó al lugar y lo encontró muerto, colgado en su propia tienda. La muerte del hombre dejó un vacío inmenso, un silencio que lo envolvía todo. Sin embargo, con el paso de los días, algo cambió. Comenzó a sentir la opresiva sensación de ser observada y, en medio de ese silencio, escuchó algo que la llamaba. Los Warren escuchaban cada palabra con atención y paciencia. En ese tiempo, Lorraine estaba embarazada, pero aún así decidió investigar. Con un crucifijo en la mano, se acercó a un gran espejo, se presentó frente a él y declaró que había venido a ayudar. En ese momento, las piernas colgadas del difunto aparecieron reflejadas en el cristal. Al tocarlo, algo siniestro sucedió. Su propia sombra le devolvió una sonrisa macabra y visiones inquietantes de su bebé la sacudieron. Alarmado, Ed la llevó de inmediato al hospital, pues el parto parecía haberse adelantado. Durante el trayecto, Lorraine le confesó a su esposo que había algo atrapado en aquel espejo. Con dificultad alcanzaron el hospital. Lorraine sufría una fuerte hemorragia y no podía deshacerse de la certeza de que algo oscuro acechaba. En la habitación, mientras luchaba por dar a luz, comenzó a ver una presencia que descendía lentamente desde el techo. En medio de su angustia, le suplicó a su esposo que, ocurriera lo que ocurriera, no permitiera que nada malo le pasara a la bebé. El nacimiento se complicó. El cordón umbilical estaba enredado en el cuello de la pequeña. Tras un esfuerzo desesperado, lograron sacarla, pero el ambiente se tornó sobrecogedor. El doctor y las enfermeras permanecían en silencio, inmóviles, mientras el llanto no llegaba. La bebé había nacido muerta. Desgarrados, Lorraine y Ed imploraron por un milagro y como un acto divino la pequeña volvió a la vida. Entre lágrimas y asombro, Lorraine pronunció el nombre de su hija, Judy Warren. Pasaron los días y la familia Warren volvió a la calma. Se mostraban felices mientras preparaban la habitación de la niña, la cuidaban y compartían momentos llenos de ternura. Judy creció rodeada de amor y risas, hasta convertirse en una niña que llenaba el hogar de alegría. Sin embargo, un día regresó a casa llorando. Aseguraba ver cosas terribles que no desaparecían. Lorraine, con dulzura, la tomó en brazos y la consoló con una canción suave. Judy, con inocencia, preguntó qué pasaría si esas visiones no se iban nunca. Su madre, mirándola con serenidad, le respondió que ella tenía el poder de decidir qué hacer con aquello que veía. Entonces le enseñó una pequeña canción para entonarla cada vez que esas presencias intentaran perturbarla. Ahora avanzamos hasta 1986, en Pensilvania. Allí encontramos a una familia bulliciosa y alegre, la familia Small, reunida para celebrar la confirmación de una de las hijas, Heather Elizabeth. Esa noche la familia cena mientras registran el momento en video. Durante la velada, la abuela de Heather le entrega un enorme regalo. La joven, emocionada, lo abre y descubre que se trata de un espejo, el mismo espejo de la primera escena de la película. Aunque el objeto presenta una grieta, su abuelo asegura que podrá repararlo sin mayor problema. La abuela comenta que lo habían encontrado tirado en la calle. Heather agradece el obsequio, aunque se nota que no se siente del todo bien. Acto seguido, sacan el pastel de confirmación mientras continúan filmando. Heather se prepara para soplar las velas, pero antes de hacerlo, estas se apagan solas. De inmediato algo explota. La pantalla muestra entonces una noticia. Después de décadas de investigaciones, los Warren habían descubierto un mal distinto a cualquiera de los que habían enfrentado antes. El relato avanza nuevamente en el tiempo. Los Warren, aún activos en su labor, narran uno de sus casos. Hablan sobre Annabelle, sobre tótems y objetos malditos que han considerado recolectar. Sin embargo, el ambiente resulta desalentador. Apenas 6 personas escuchan su conferencia y todas se burlan de ellos. Pero Judy, su hija, siempre los acompaña.
Más tarde, la familia se reúne en un restaurante. Mientras conversan, Ed y Lorraine comparten lo mucho que les duele que la gente ya no los tome en serio. Judy interviene con franqueza y le dice a su padre que debió haber dicho la verdad cuando le preguntaron en la conferencia por qué abandonaron el trabajo, que lo hicieron por sus problemas de corazón. Ed, sin embargo, se resiste, alegando que eso sonaría como la excusa de un anciano. En medio de la conversación, Judy comenta que pronto será el cumpleaños de su padre y anuncia que llevará a su novio, Tony, a la celebración. Pero de pronto, Lorraine percibe una presencia inquietante. En ese instante, escucha a su hija entonar la canción que ella misma le había enseñado años atrás, aquella que servía para alejar visiones perturbadoras. Segundos después, una mano aparece repentinamente sobre el brazo de Judy, obligando a Lorraine a intervenir para tranquilizarla. Cada caso es diferente. Cada familia es diferente. Paralelamente, en la casa de la familia Small, la mamá del hogar de nombre Janet organiza las habitaciones de sus hijas. Allí descubrimos que aún conservan el espejo maldito. Más tarde, cuando baja al sótano, vislumbra una sombra extraña en la penumbra, pero al encender la luz, la presencia desaparece. Aún así, otro sonido la pone en alerta. La vemos después hablando por teléfono mientras sus hijas, Karin y Shannon, juegan en la casa. Les pide que bajen un poco el alboroto, pero de repente las niñas parecen esfumarse. Al mismo tiempo, el cable del teléfono comienza a tensarse como si algo lo estuviera jalando. Ella piensa que son sus hijas y las reprende, hasta que, de golpe, una fuerza invisible le arranca el teléfono de las manos. Sobrecogida, gira bruscamente, pero no hay nadie. Para su horror, el aparato sigue arrastrándose solo hasta el cuarto de los objetos. Enciende la luz con rapidez, pero el lugar está vacío. Después, vemos que las niñas juegan tranquilamente con sus muñecas, hasta que una de ellas deja la suya a un lado por unos instantes. Al regresar a buscarla, descubre que ya no está donde la dejó. La busca con insistencia hasta que la encuentra, pero algo la estremece. La muñeca se está moviendo sola. De pronto comienza a flotar en el aire. Cuando la niña dirige la mirada hacia el espejo y luego se voltea, se encuentra con la figura espectral de una mujer. El terror la sobrecoge y grita con desesperación. ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Con el paso de las horas llega el padre de las niñas. También se reúnen sus abuelos y sus hermanas para cenar. La pequeña intenta contar lo sucedido durante la tarde, pero nadie parece prestarle atención. Durante la cena, el padre realiza la oración de los alimentos y todos comienzan a comer. Sin embargo, Heather percibe algo extraño en el espejo, como si una presencia invisible se manifestara en él. Más tarde, en su habitación, Heather y su hermana Dawn discuten sobre deshacerse del espejo. Aprovechando que al día siguiente pasarán a recoger la basura, deciden llevarlo afuera. Ambas lo toman con cautela y lo dejan junto con los desechos. A la mañana siguiente, toda la familia se reúne para desayunar. Afuera, los trabajadores de limpieza llegan, recogen el espejo y al arrojarlo al camión, este se rompe bajo la presión de la maquinaria. En ese preciso instante, Dawn comienza a sentirse mal, hasta que termina vomitando sangre mezclada con diminutos fragmentos de vidrio. En paralelo, vemos a Ed Warren en una consulta médica. El diagnóstico es preocupante. No puede someterse a emociones fuertes, pues corre el riesgo de sufrir un infarto y ahora está medicado con unas pastillas de por vida. A pesar de ello, Lorraine decide organizarle una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Judy llega con su novio, Tony, quien se muestra nervioso por la forma en que será recibido por la familia de su novia. Durante la celebración, los Warren invitan a sus allegados a recorrer su inquietante colección de objetos embrujados. Fascinado y con la intención de caerles bien, Tony pregunta a los invitados si alguno de ellos ha presenciado un exorcismo. Para su sorpresa, casi todos los presentes responden afirmativamente, ya que en su mayoría han trabajado de cerca con los Warren en casos sobrenaturales. Más tarde, Judy sube a su habitación para revisar fotografías antiguas. Mientras observa una de ellas, comienza a sentir una presencia extraña. De pronto, la muñeca Annabelle aparece frente a ella y empieza a moverse por sí sola. La luz se apaga y todo queda sumido en la oscuridad. Atemorizada, Judy recurre a la canción que su madre le enseñó para calmarse. Cuando finalmente voltea hacia la silla, descubre que está vacía. En ese instante, Tony toca a la puerta y le pregunta qué estaba haciendo. Judy le explica que es un truco que su madre le enseñó para enfrentar lo que ve. Luego le comparte la canción que siempre la ha protegido. Enternecido, Tony la besa y el beso se intensifica hasta que Lorraine entra de improviso en la habitación. Ella le dice a Tony que Ed lo espera en la cochera con los demás invitados y lo invita a reunirse con él. Cuando Tony se retira, Lorraine aprovecha para hablar con su hija y le recuerda que sabe que sigue teniendo visiones, pero que debe comprender que tiene el poder de controlarlas. Todo es posible si lo decide. En la cochera, Tony se une a Ed para jugar una partida amistosa de tenis de mesa, aunque pronto se da cuenta de que, pese a la victoria de Ed, su suegro se agita con facilidad debido a su frágil estado de salud.
Más tarde, durante un momento de calma, Tony reúne valor y les confiesa a los Warren su intención de pedirle la mano a Judy. Les muestra un anillo que había comprado apenas una semana después de conocerla. Aunque reconoce que solo llevan 6 meses de relación, asegura que no puede imaginar su vida sin ella y que necesita su bendición. Lorraine, con gesto sereno, le pregunta si es plenamente consciente de lo peculiar y peligrosa que resulta su familia. Tony asiente sin dudarlo, aunque admite que el noviazgo ha sido breve. Insiste en la certeza de sus sentimientos. Para suavizar la tensión, recuerda que el matrimonio de los propios Warren también comenzó con rapidez. Estas palabras conmueven a Lorraine, quien termina dándole su bendición, aunque Ed se muestra más reticente. En ese momento llega Judy, y al ver el anillo, Tony no tiene otra opción que proponerle matrimonio frente a sus padres. Ella, emocionada, acepta de inmediato. Al finalizar la fiesta, el padre Gordon se acerca a los Warren y les comenta que una familia los ha contactado por un caso urgente. Sin embargo, debido a la delicada condición cardíaca de Ed, deciden no aceptarlo. Mientras tanto, en la casa embrujada, las niñas se sienten cada vez más aterradas y suplican marcharse, pero su padre Jack se niega a creerles. Pasan las horas y ya en su dormitorio, Jack observa cómo la puerta se abre lentamente por sí sola. Una figura demoníaca con apariencia femenina lo observa fijamente, lo eleva en el aire y lo hace levitar, mientras el reflejo de esa mujer se acerca ominosamente desde el espejo. Por otro lado, Heather comienza a revisar las grabaciones de su confirmación, estudiando fotograma por fotograma. Para su horror, descubre que en el instante en que sopló las velas, no fue ella quien apagó la llama, sino una entidad oscura que aparece en la imagen. Poco después, un extraño sujeto armado con un hacha se le manifiesta en la habitación, intentando atacarla. Sus gritos despiertan a toda la familia. Aunque no sufre daño alguno, el episodio deja claro que ya no pueden seguir viviendo en esas condiciones. Al día siguiente, las noticias informan sobre los inquietantes sucesos ocurridos en la casa embrujada de Pensilvania. Periodistas y camarógrafos irrumpen en la vivienda con el afán de documentar todo lo sucedido, clamando por ayuda ante lo inexplicable. Mientras tanto, vemos a Judy junto a su madre recorriendo tiendas de moda en busca del mejor vestido de novia. En uno de los locales, Judy se prueba un elegante vestido blanco y es guiada hasta una habitación repleta de espejos. La modista la ayuda a acomodarse y luego se retira, dejándola sola. Judy, inclinándose para ajustar una parte del vestido, se percata con horror de que uno de los reflejos permanece inmóvil, ajeno a sus movimientos. De pronto escucha que alguien entra en la sala, cree que es la modista, pero lo que aparece bajo el vestido resulta ser una anciana deforme, que avanza lentamente hasta quedar frente a ella, acariciándola con macabra ternura. Judy cierra los ojos y de repente vuelve a la realidad, aunque al abrirlos, otro de los reflejos se desprende del espejo y la golpea con violencia. En ese instante entra Lorraine, quien corre a calmar a su hija, evitando que pierda el control. Por otro lado, en la casa de la familia Small, la abuela es sacada de emergencia en una ambulancia. Gordon, el padre que es amigo de los Warren, llega angustiado a presenciar la escena mientras Janet le explica entre lágrimas que algo empujó a su suegra por las escaleras. La situación se ha vuelto insostenible. El padre Gordon interviene y decide bendecir toda la casa. Sin embargo, al llegar al sótano, el agua bendita comienza a evaporarse de manera antinatural. Alarmado, huye de inmediato y concluye que el caso es demasiado grave. Debe informar a la iglesia cuanto antes. Se dirige a ver al obispo McKenna, pero es recibido por una secretaria que le pide esperar mientras anuncia su visita. Gordon insiste en que se trata de un asunto urgente relacionado con la familia Small. En la sala de espera empieza a sangrarle la nariz mientras observa cómo un cable cercano comienza a desenredarse por sí solo. La secretaria se ausenta y en ese momento el teléfono suena. Al contestar, escucha lo que parece ser la voz de Judy, advirtiéndole que se marche del lugar. De repente, una puerta cercana gira sobre sus bisagras y el símbolo de la cruz aparece invertido. Las puertas se cierran de golpe y Gordon, aterrado, saca su crucifijo para rezar, pero el objeto prende fuego en sus manos y se reduce a cenizas, dejándole la piel quemada. Entonces, fija la mirada en algo invisible para nosotros, toma el cable que se movía lentamente y se quita la vida. En paralelo, Ed Warren conversa con Tony en la sala de los objetos embrujados. Le advierte que no toque nada, pues cada pieza encierra peligros inimaginables. Todo lo que ves aquí está poseído, maldito, o se ha usado en alguna clase de práctica ritual. Nada es un juguete.
Ni siquiera los juguetes. Aprovecha la ocasión para confiarle un recuerdo doloroso, el nacimiento de Judy. Le cuenta que ella nació muerta por un minuto eterno, el más largo de su vida, y cómo esa experiencia lo marcó para siempre. Aunque reconoce a Tony como su prometido, para él Judy seguirá siendo aquella bebé que luchó por sobrevivir. La conversación es interrumpida cuando llegan Judy y Lorraine con la terrible noticia de que el padre Gordon ha fallecido. La familia asiste a su funeral. Judy, al acercarse al ataúd, toca la caja y experimenta una sensación inquietante, como si algo la atravesara. Poco después se les presenta el padre Ziegler, quien asegura que Gordon siempre habló de los Warren y de su labor. Judy, intrigada, le pregunta dónde ocurrió su muerte. El sacerdote responde que fue en Pensilvania. Más tarde, Lorraine se encuentra lavando los platos. Al intentar vaciar el agua del fregadero, esta no corre por el desagüe. Intrigada, mete la mano y saca un collar con la fotografía de su hija incrustada en él. En ese momento, el agua comienza a teñirse de rojo hasta que todo el lavabo se inunda de sangre. Desesperada, retrocede justo cuando llega Ed, quien la auxilia. Lorraine comprende entonces que algo terrible está ocurriendo con Judy. De inmediato aparece Tony para confirmar sus sospechas. Judy ha partido sola hacia Pensilvania para investigar el caso de la familia Smurl. Alarmados, los Warren parten de inmediato en su búsqueda. Al llegar a la casa de los Smurl, la tensión es palpable. Lorraine percibe presencias extrañas apenas cruza el umbral. En ese instante aparece Judy, quien les confiesa que viajó porque descubrió que el padre Gordon estuvo allí antes de morir. Sus padres insisten en que deben marcharse, pero Judy se mantiene firme. Les recuerda que ellos nunca han huido de un caso y que esta vez no será diferente. Ante su determinación, Ed y Lorraine deciden quedarse. Mientras los Warren conversan con la familia Smurl, Judy comparte con Tony lo que ha visto en una de sus visiones, la muerte del padre Gordon, pero intuye que hay algo más, como si una fuerza oscura la estuviera aguardando. Horas más tarde, mientras cocinan unos panqueques, Tony se abre con Ed y le confiesa la verdadera razón por la que abandonó su trabajo. Relata que en una ocasión fueron llamados por un supuesto caso de violencia doméstica. Al llegar, abrió la puerta y se encontró con un hombre que le apuntaba a la cabeza con una escopeta. El agresor jaló del gatillo, pero inexplicablemente el disparo no salió. Al día siguiente le mostraron que el arma estaba cargada y lista para matar. Desde entonces, Tony vive con el temor de que exista un mundo en el que sí murió, un mundo en el que jamás tendría hijos ni se casaría con Judy. Aterrorizado por esa idea, presentó su renuncia al día siguiente y en un impulso compró el anillo de compromiso con el que ahora quiere unir su vida a la de Judy. Más tarde, Judy le confiesa a su madre que se ha dado cuenta de algo importante. Jamás los había visto trabajar de cerca y recién comprende la magnitud de la labor que realizaban al ayudar a tantas familias. En medio de la conversación, un estruendo resuena en el piso superior. Ambas deciden subir, pero cuando Lorraine se aparta, Judy queda sola y frente a ella aparece la muñeca de la niña. Por su parte, Lorraine percibe de inmediato la presencia del ente demoníaco y desciende hasta el sótano. Ed, algo maligno está aquí. Algo que ya había sentido. Al salir de la casa, le explica a Ed lo que ha descubierto. En aquel lugar habitan 3 espíritus. No son de la casa en sí, sino de la tierra donde fue construida, que antiguamente era agrícola. Allí vivió una mujer de carácter inquieto, que tuvo una aventura extramatrimonial. Cuando su esposo lo descubrió, perdió la razón. La esposa intentó esconderse en el sótano junto con su madre, pero el hombre las persiguió con un hacha y las asesinó brutalmente. Lorraine añade que sin embargo siente algo más. Una fuerza mucho más siniestra bloquea su visión, manipulando a los 3 espíritus y dirigiéndolos contra la familia Smurl. Ese algo oscuro no busca expulsarlos, sino jugar con ellos, atormentándolos lentamente durante meses. Dentro de la casa, Judy escucha la voz de su madre llamándola. Movida por la urgencia, sube las escaleras hasta llegar al ático. Allí descubre el espejo maldito. Se acerca y observa la grieta en el cristal. Extiende la mano, pero nada ocurre. De pronto, un trozo de tiza cae al suelo. Al iluminar con su linterna, nota que en las paredes aparece escrita la frase: ¿me extrañaste? Creyendo que se trata de Annabelle, Judy entra en pánico y sale corriendo. Sin embargo, una voz infantil, la de una de las niñas Smurl, la detiene y la conduce a una habitación. Al entrar solo encuentra una muñeca, que inmediatamente comienza a transformarse en una figura gigantesca y siniestra que se lanza a perseguirla. Aterrada, Judy huye hasta caer por las escaleras. El golpe no es grave, pero queda aturdida. Sus padres la encuentran y entre sollozos, Judy les advierte que hay una presencia en el ático. Los Warren suben entonces y al entrar divisan el espejo maldito. Lorraine se acerca con cautela, lo roza con la mano y murmura con inquietud que algo ha cambiado. Los Warren relatan el origen de Judy y explican el inquietante problema relacionado con el espejo. Heather interviene recordando cómo ella y su hermana lograron deshacerse de aquel objeto, por lo que no entienden cómo pudo regresar de forma tan
tan misteriosa. Los presentes preguntan qué ocurrió con la mujer de la tienda de antigüedades, pero los Warren admiten no saberlo, pues jamás regresaron al lugar y dejaron el caso inconcluso. En aquel entonces eran jóvenes e inexpertos, y ese había sido su primer encuentro con lo sobrenatural. Sin embargo, ahora señalan que esta vez algo se siente distinto. Deciden llevar el espejo a su casa para resguardarlo junto con las demás piezas malditas de su colección. El señor Warren le pide a su esposa que traiga el libro con el fin de recitar una oración de protección. Mientras tanto, Jack y Ed comienzan a mover el pesado objeto. Por su parte, Lorraine permanece junto a Judy, pero de pronto la niña comienza a sangrar inexplicablemente. En ese mismo instante, las ataduras que envolvían el espejo se sueltan solas una por una, hasta que el objeto queda al descubierto. Jack está a punto de ver su reflejo, pero Ed le grita desesperado que no lo haga. Sobrecogido por el susto, Jack tropieza y cae por las escaleras. El señor Warren intenta atrapar el espejo para evitar la desgracia, pero el peso lo vence y termina aplastando el pie de Jack. Mientras tanto, Tony enciende el automóvil con la intención de ir en busca de los demás y trasladar el espejo. Sin embargo, en el trayecto presencia la figura espectral de una mujer. Aterrado, pierde el control y se estrella, aunque por fortuna logra salir ileso. Lorraine, aún conmocionada, regresa con Judy, pero ella rompe en un llanto desconsolado y con una voz que no es la suya susurra: "Hemos esperado con paciencia a que Judy regrese con nosotros". Hemos estado esperando pacientemente. Acto seguido, una fuerza invisible la arroja por las escaleras. Judy, ya poseída, comienza a aterrorizar a todos los presentes en la casa, incapaz de reconocer siquiera a su propio padre. Desbordado por la desesperación, Ed colapsa y queda tendido en los escalones, mientras Judy avanza con mirada sombría. Por su parte, hacia donde se encontraba Lorraine, apareció el espíritu del hombre enloquecido que había asesinado a aquellas mujeres, persiguiéndola con furia. Sin embargo, en el momento justo intervino Tony, logrando salvarla de la amenaza. Al mismo tiempo, Ed Warren, debilitado, alcanzó a tomar sus pastillas y poco a poco recuperó el aliento. Lorraine, todavía conmocionada, le advirtió que el ente siempre había buscado a Judy, que todo giraba en torno a ella desde el inicio. Ante esa revelación, Ed pidió su libro sagrado y, acompañado por Tony, se dirigió con determinación hacia el ático. Al llegar, encontraron una escena aterradora. Judy estaba colgada de una cuerda, a punto de perder la vida. Aunque intentaron liberarla con rapidez, el tiempo se extendió demasiado y la joven quedó sin signos vitales. Con desesperación, lograron cortar la cuerda, cayendo todos al suelo. De inmediato comenzaron a reanimarla con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Lorraine se vio reflejada en el espejo, enfrentándose cara a cara con la presencia demoníaca. Tras un esfuerzo agónico, finalmente consiguieron devolver la vida a Judy. Aunque el precio fue terrible, el espejo comenzó a levitar, girando violentamente en medio del ático. Entonces, Ed Warren se incorporó con valentía y, sosteniendo su libro, inició un exorcismo. Sin embargo, la entidad demostró ser demasiado poderosa. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. El libro ardió en llamas ante los ojos de todos. Judy, paralizada por el miedo, no lograba calmarse hasta que su madre, con voz firme y tierna, le recordó que no debía huir, que el poder estaba en enfrentarlo. Así, unidos, los Warren colocaron sus manos sobre el espejo, desafiando al ente maligno. Poco a poco, la superficie se resquebrajó hasta que estalló en 1000 pedazos, liberando a la familia de su tormento. Tony, aunque herido por la experiencia, logró sobrevivir. Al día siguiente, los Warren, acompañados por Tony, abandonaron la casa de los Smurl. Una noticia posterior relataba que aquella familia permaneció en la vivienda durante 3 años más. Aunque la presión y el sufrimiento dejaron huella, consiguieron mantenerse unidos contra todo. Tiempo después, Ed y Tony llevaron los fragmentos del espejo a la famosa colección de objetos embrujados de los Warren, sellándolo con estrictas advertencias de no abrirlo jamás. Fue en ese momento cuando Ed, finalmente, aceptó a Tony como parte de la familia, dándole la bienvenida de corazón. Los días pasaron y llegó la esperada boda. Judy, tomada del brazo de su padre, caminó hacia el altar. Con lágrimas de emoción, contrajo matrimonio con Tony en una ceremonia serena, seguida de una celebración sencilla, pero llena de alegría. En medio de la felicidad, Lorraine tuvo una visión. Los veía convertidos en abuelos, rodeados de nuevas vidas. Con el tiempo, los Warren escribieron un nuevo libro. Aunque la obra resultó inquietante y perturbadora, en sus páginas quedó plasmada la historia de su familia y el legado que transmitirían a la siguiente generación. Una vida llena de amor y aventuras. Así concluye esta película. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima.